Estimados hermanos, el tema de hoy es la brújula de la salvación. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Las personas que viven sin Dios toman las decisiones de sus vidas guiadas por otra brújula o punto de referencia, el de la vana naturaleza humana pecadora, propia o ajena. Es decir, toman sus decisiones vitales guiadas por sus principios morales o los de otras personas tan desnortadas como ellas. Esto es causa de permanentes errores y males presentes y finalmente la muerte eterna. Pero Dios quiere ser la brújula de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Esta brújula divina trae bendición y prosperidad en esta vida y sobre todo salvación eterna. Veamos. Dios nos salvó en Cristo para darnos una brújula y hacernos personas nuevas y distintas. La salvación produce un cambio, que es el nuevo nacimiento espiritual. Todas las personas hacemos lo malo por naturaleza y somos incapaces de relacionarnos bien con Dios y con el prójimo porque tenemos una brújula cuyo norte es el pecado. En Romanos 3:10 al 12 se nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta brújula ha sido heredada de nuestros padres y nos dirige siempre hacia el mal. En Génesis 6:5 se nos habla de la brújula humana de pecado, cuando se nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. He aquí la brújula de pecado del ser humano. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este texto nos muestra a un corazón inclinado siempre hacia el mal. Nos muestra que el corazón humano indica siempre el norte del pecado, el norte del mal. Por eso en Romanos 7:18 al 19, el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Por tanto, el ser humano está inclinado a hacer el mal. Tiene una tendencia a pecar de continuo. Pero, por la gracia de Dios, el alma puede recibir el don de la vida espiritual, que implanta la brújula del Espíritu Santo como norte de salvación y de santidad en Cristo y en su palabra. En Juan 3:3 y 5 al 6, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, este texto nos está hablando de aquello que nos puede dirigir al reino de Dios, a ver el reino de Dios, a entrar en el reino de Dios.
Y según este texto, lo que puede llevar al ser humano a ver, a discernir, a percibir el reino de Dios es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es la nueva vida o brújula espiritual en sentido metafórico, evidentemente estamos hablando, que lleva al ser humano a Dios, que indica al ser humano el norte que le dirige a Dios. Y el Espíritu Santo lo hace crucificando en Cristo al yo o norte de pecado humano. Y en su lugar implanta a Jesús. Implanta a Jesús, el Espíritu Santo, como norte de verdad y de santidad. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Este texto es muy interesante, porque nos dice que el poder de Dios hace que nuestro yo o viejo hombre quede crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dice el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo, el ego, que es el norte del hombre natural, del hombre sin Dios, es crucificado en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y en su lugar, ese mismo poder del Espíritu Santo implanta al Hijo. Dice el texto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el nuevo norte en la vida de una persona redimida. Y ese nuevo norte nos dirige a Dios, nos dirige al Padre. Por el Espíritu Santo o brújula de salvación, el Señor nos cambia. El Señor cambia a las personas. Hace que seamos personas distintas. Primeramente, el Espíritu Santo produce un cambio radical en la dirección de nuestra alma y la dirige hacia Dios. Al poner un nuevo norte, que es Cristo, dirige nuestra alma hacia Dios. Y no solamente hacia Dios, sino que con ello hacia todas las cosas que son buenas ante los ojos de Dios. Nos dice Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino, es la dirección, es el norte que nos indica que al Padre se va solo por Él. Por tanto, el Espíritu Santo produce un cambio radical en la vida de una persona cuando toca su corazón, cuando llega a su alma y destrona al yo pecaminoso carnal, lo crucifica con Cristo y en su lugar pone por medio de la fe en Cristo un nuevo rumbo, un rumbo hacia Dios, hacia la salvación. Por tanto, esta brújula espiritual nos hace tomar una nueva actitud sobre el modo de entender y sentir a Dios. Y también el modo de entender y sentir las cosas de Dios. Esta brújula espiritual deja de tomar el rumbo equivocado de odio y de muerte y toma el rumbo correcto de amor y de vida. En Gálatas 1:13, el apóstol Pablo, cuando aún era Saulo,
Nos dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En su vida pasada, cuando aún vivía en esperanza de obras, en esperanza de religiones, en esperanza de caminos humanos equivocados y errados, porque su vida estaba guiada por el norte pecaminoso propio. Dice Pablo que en ese tiempo, cuando él estaba desnortado, perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. En su equivocado rumbo, Pablo perseguía al Señor y a su pueblo. Pero ahora él estaba en Cristo. El Espíritu Santo había cambiado el rumbo de su vida. Había puesto otro norte, otro rumbo. Y Pablo dice en Filipenses 1, 3 y 8, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El hombre Saulo, que odiaba, que aborrecía a los cristianos y los perseguía hasta la muerte, en su anterior norte, en su brújula pecaminosa, ahora con su nueva dirección, con su nuevo norte, con su nueva brújula espiritual, ahora, por la fe en Cristo, ahora nos dice que amaba a los cristianos. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por tanto, la brújula espiritual nos hace tomar una nueva actitud sobre el modo de entender y sentir a Dios. Saulo aborrecía a Dios, aborrecía al Mesías, y ahora en su nuevo camino, en su nueva dirección, en su nueva brújula, en el Espíritu, amaba a Dios en la persona de Cristo y amaba a los creyentes, a los cristianos. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Qué cambio tan grande se había producido en la vida de Pablo. Qué cambio tan grande. Por tanto, en primer lugar, hemos visto que el cambio de brújula, el cambio de norte, produce una actitud distinta ante Dios y sus cosas. En segundo lugar, el cambio de la brújula de pecado a la brújula espiritual produce un cambio constante en la toma de la dirección recta. El cristiano o nueva persona tiene, como hemos dicho ya hace un momento, destronado el yo o ego como norte o centro de decisión de su vida. Y tiene cambiado el orden de prioridad y la jerarquía de valores. Una persona con un yo que toma las decisiones de su vida, una persona ególatra, en primer lugar se ama a sí mismo. En primer lugar. Y después ama a Dios o al prójimo en el orden que le convenga. Pero primero se ama a sí mismo. Cuando Dios cambia la brújula humana pecaminosa por la brújula divina, por el poder del Espíritu Santo, en la cual Cristo es el norte, la persona cambia el orden de prioridad y la jerarquía de valores. En primer lugar,
en la vida de un cristiano está Dios. El primero y grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Un cristiano ama y busca a Dios en primer lugar. En segundo lugar, un cristiano ama al prójimo, al hermano. Y en tercer lugar, se ama a sí mismo, al yo. Sin este cambio, producido por la brújula de Dios, nadie puede ser un buen cristiano. Nadie. Precisamente, aquellos cristianos que cometen permanentes errores en sus vidas, que se equivocan, que fallan en cuanto al sometimiento a Dios o en cuanto a hacer la voluntad de Dios, o que tienen momentos de enfriamiento espiritual, esos cristianos cometen ese tipo de errores o pecados precisamente porque no tienen la brújula de Dios funcionando correctamente, porque no tienen el orden de prioridad y la jerarquía de valores que Dios quiere. Primero Dios, segundo el prójimo, tercero uno mismo. En 2 Corintios 5, 14 al 16, Pablo dice que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mirad, para que los que viven ya no vivan para sí, para que no vivamos para nosotros en primer lugar, para que no nos amemos a nosotros mismos en primer lugar, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice Pablo. A nadie conocemos según la carne. Nuestro conocimiento de Dios o de las personas no es según la carne, no es según la brújula de la carne, que nos da unos valores equivocados ante Dios, unos principios equivocados ante Dios. Un cristiano, por la brújula divina, primero, hemos visto, ama a Dios, segundo, el prójimo, tercero, a sí mismo. El cristiano, guiado por la brújula de Dios, aprecia las cosas celestiales antes que las terrenas. En Filipenses 3:8 dice el apóstol Pablo: estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo tenía un orden de prioridad en el que lo importante, lo más importante, era el conocimiento de Cristo Jesús. Lo primero. Y en Filipenses 4:11 al 13 nos dice también el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto nos muestra cómo Pablo había aprendido a vivir en la vida con desprendimiento de las cosas terrenas. No tenía raíces en las cosas terrenas. Decía él: sé vivir con poco o con mucho, humildemente o con abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante es tener a Cristo, es vivir en Cristo, es tener la fuerza en Cristo para un cristiano. No es la cantidad de bienes que se tiene o de los que se puede disfrutar, sino de la relación con Cristo.
Quienes tenemos la brújula de Dios, abandonamos la ruta al pecado y seguimos la ruta que lleva a Jesús. Leví dejó el servicio al pecado y al mal para seguir a Jesús. La brújula de Dios lleva al redimido a cambiar el rumbo de la vida vieja de pecado por Cristo. En Lucas 5, 27 al 28 se nos dice: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice el texto que dejándolo todo, Leví siguió a Jesús. La brújula de Dios nos hace cambiar el sentido de nuestra vida. Nos hace cambiar de vida, la vida vieja, por la vida nueva en Cristo. Por tanto, quien sigue a Cristo se convierte en una persona nueva, distinta, y con ello en un guía a la salvación para su entorno familiar y social. Dice Lucas 5, 29 al 32, que Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, Leví, que lo dejó todo por Cristo, que vio un cambio en su vida, un cambio indicado por la brújula de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo. Este Leví, guiado por esa brújula divina, ahora también estaba guiando a otros hacia Cristo. Llevó a Jesús a su casa y lo sentó a la mesa con sus familiares y amigos para que Jesús les enseñase las palabras de salvación y de vida eterna. Otro ejemplo es el de Pablo. Pablo dejó de ser fariseo y enemigo de Cristo para ser cristiano y proclamar su evangelio. En Gálatas 2:20, Pablo, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Algunos cristianos, viendo el cambio tan importante, tan real en la vida de Pablo, se extrañaron. Se extrañaron del cambio de actitud y de conducta de Pablo. Nos dice Hechos 9, 20 al 21, que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los sacerdotes. Pablo experimentó un cambio en su vida, de perseguir a los cristianos, de perseguir a Cristo, pasó a predicar a Cristo.
y amar a los cristianos. Y esto era tan grande en cuanto cambio de vida, en cuanto cambio de actitud. Era algo tan grande que muchas de las personas que lo veían, incluso de muchos cristianos, se asombraban, se quedaban atónitos. Muchos. Algunos de esos, muchos, no creían. No creían que se hubiera producido un cambio en Pablo. No lo creían. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué no lo creían? ¿Carecían ellos mismos de la brújula de Dios? Quien ha experimentado el cambio de Dios en su vida, cree que Dios también cambia el corazón de otras personas. Quien no ha experimentado cambio alguno en su vida, nunca podrá creer que Dios cambie el corazón de otras personas. Por tanto, donde hay una persona que duda, que no cree que los demás puedan cambiar, podría ser porque esa persona misma no ha cambiado. Nos dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo tuvo problemas para incorporarse a la iglesia. Era tan grande el cambio producido por Dios en su vida. Era tan grande el cambio producido por la brújula divina en su vida, por el poder del Espíritu Santo, que algunos no lo creían. Pero por su poder y gracia, por el poder y gracia de Dios, Él cambió el norte de Pablo y le llevó por Cristo a Él. Y le llevó por Cristo a la salvación. Y le llevó por Cristo a ser un discípulo, un propagador del Evangelio. Y Dios, en su poder y en su gracia, sigue siendo el mismo. Dios hoy sigue siendo el mismo en poder, en gracia y misericordia, para cambiar el corazón de las personas, para llevarles de la brújula del pecado que lleva al mal y a la muerte, para llevarles a la brújula divina que tiene como norte a Cristo, que tiene a Cristo como camino, como único camino a Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo. Dice segunda a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Has experimentado un cambio en tu vida? ¿Lo has experimentado? Si estás en Cristo, tienes que haber experimentado un cambio. Tienes que ser otra persona, una nueva persona. Porque en Filipenses 3:13-14, Pablo decía, hermanos, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo había cambiado. Era otra persona. Ahora su meta estaba en Cristo. Ahora solo miraba hacia adelante, hacia Cristo. Un cristiano no es la persona del pasado, la persona que era en el pasado. Un cristiano verdadero es otra persona nueva, con rumbo a Cristo. Quienes tienen la brújula de Dios creen en el cambio de vida que indica y produce la salvación y lo siguen para ellos y para otros. Un cristiano siempre tiene esperanza de cambio en Dios. Siempre. Un cristiano siempre apoya, busca y apoya el cambio en Dios para sí y para otros. Algunos veíamos antes, algunos no creyeron en el cambio de Pablo. Pero dice Hechos 9, 27 al 28, que otros sí lo creyeron. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Por tanto, aquellos que creían que Dios cambia los corazones, aquellos que experimentaron el cambio de Dios en sus corazones, apoyaron a Pablo, creyeron en el cambio de Pablo y le apoyaron como hermano en la fe. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la brújula de la salvación y hemos visto que Dios nos salvó en Cristo para darnos una brújula y hacernos personas nuevas y distintas. El propósito de la salvación es producir por el nuevo nacimiento un cambio espiritual y terrenal en las personas. La salvación produce un cambio radical al poner la brújula del Espíritu Santo en nuestra vida y un cambio progresivo de santidad por el que aprendemos a tomar buenos rumbos. El Señor hace que sus hijos seamos personas distintas en su actitud y conducta hacia Él, el prójimo y la vida, en la medida que sigamos siempre la buena dirección que marca su brújula. Y hemos visto que quienes tenemos la brújula de Dios, abandonamos la ruta al pecado y seguimos la ruta que lleva a Jesús. La vida de un redimido siempre lleva al abandono de la vida o dirección vieja para seguir la nueva, según indica la brújula del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El cambio real en la vida de un cristiano, en dirección a la voluntad de Dios, no siempre es apreciado y percibido como tal por quienes no han experimentado ese cambio ellos mismos. Pero el cristiano persevera y sigue la dirección marcada por la brújula de Dios, con sus ojos puestos en Jesús, buscando ser como Él, que es el modelo de cambio a seguir. Dice 2 Corintios 5, 14 al 17, que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Que Él sea la brújula de tu vida por su Santo Espíritu. Que por su palabra te lleve siempre a Cristo, el norte que te lleva a Él, el norte que te lleva a la salvación, el norte que te lleva a la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Grande es Jehová, y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová, y su fidelidad, y su amor para siempre será. Grande es Él, y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande eres tú, y digno de gloria. Grande eres tú, y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias porque has venido a nuestras vidas, has quitado nuestro yo pecaminoso, carnal, del centro de nuestra vida, del centro de toma de decisiones en nuestra vida, porque has quitado la brújula pecaminosa y has puesto en su lugar, por tu Santo Espíritu, la brújula tuya que marca como norte a tu Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va a ti, oh Padre, sino por tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre a tu Hijo por medio de la fe. Gracias, Señor, por ser nuestra brújula. Bendito sea. Gracias también, Señor, por la sanidad que le estás dando a nuestra hermana Ángeles, Señor. Gracias. Bendito sea, oh Padre. En ti hemos esperado, en ti estamos esperando su sanidad. Te damos las gracias por su mejoría. Gracias también, Señor, por la mejoría a que me interesa y por el cuidado que tiene de su santo. Y porque también sabemos que sigues cuidando a Josefina, a su padre, porque sigues protegiendo a otros que tienen el COVID en Venezuela o aquí en Tenerife. Señor, protege y ayuda a Keila,
y bendícela, Señor. También te pido por los mayores, te pido por los enfermos, te pido, Señor, por las personas que tienen enfermedades que están mejorando, como las ya mencionadas, y por otras como el esposo de Noemí, por el padre de Ramón, por Águeda, por Otto, por Dina, por tantos, Señor, que siguen esperando en ti. Gracias por la sanidad recibida y gracias por la que esperamos recibir. En ti están puestas nuestras esperanzas, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.